Hola, bienvenidos a otro programa de Más allá de lo que vemos, otra edición. En esta ocasión estamos desde el municipio de La Estrella, en la ciudad de Medellín. Principalmente queremos darle las gracias a Diana y Daniel Gutiérrez García por prestarnos el espacio para poder grabar el día de hoy. Un programa muy especial, un programa sumamente importante porque tenemos como invitado al joven Miguel Ángel Salazar. Miguel Ángel es una persona sorda, profesional de acá, de la ciudad de Medellín. Estamos también acompañados por un gran amigo de este proyecto, el señor Hamilton Baena, intérprete de señas, que nos va a colaborar a partir de ahora para cualquier otra entrevista que tengamos con alguna persona sorda que necesite la interpretación. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Bienvenido a Más allá de lo que vemos. Y principalmente me gustaría saber quién es y qué hace Miguel Ángel. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel. Esta es la seña con la que me identifico en la comunidad sorda y soy una persona sorda usuaria de lengua de señas. Perfecto. Conversando con distintos docentes que han tenido la oportunidad de darte clases, sabemos muy poco sobre tu formación académica, pero compártenos a nosotros tu experiencia en formación profesional. Estudié en un colegio primero de oyentes, estuve allí con ellos, no conocía pues como muy de fondo la comunidad sorda porque fue un proceso más de oralización. Sí era muy difícil para mí pues enfrentarme a esos procesos de oralización pues porque se me dificultaba comunicarme con los otros y eso me desanimaba mucho. Entonces mi mamá empezó a buscar en dónde podría estar yo estudiando y encontró la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancourt. Allí ingresé a la edad de 8 años más o menos. Fue para mí un placer estar allí porque conocí personas usuarias de lengua de señas, pude aprender, allí me gradué. Después pasé a la universidad a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales, la Universidad Autónoma Latinoamericana, y allí ingresé en mi proceso de formación superior. Ha sido un proceso difícil, pero bueno, estamos ahí en la lucha y ya muy pronto seré licenciado en Ciencias Sociales y trabajo como modelo lingüístico también en una institución educativa. Y la idea es seguir luchando y lograr todos los objetivos que me he propuesto y también fortalecer a la comunidad sorda como identidad y mostrar que los sordos también pueden lograr todos sus sueños y objetivos. Cuando hablamos de modelo lingüístico, ¿tiene que ver con ser intérprete de señas o son dos cosas totalmente diferentes? Explícanos un poco en qué consiste cada uno. Listo. Bueno, modelo lingüístico es una persona sorda, usuaria de la lengua de señas colombiana con unas competencias específicas donde entra a fortalecer a los estudiantes sordos desde la identidad, ¿cierto? Ese fortalecimiento de la historia de la comunidad sorda, de esa persona que se presenta como usuaria de lengua de señas con identidad de sordo, que maneje muy bien la cultura sorda y estar pues como dándole esto a los niños o a los estudiantes, ¿cierto? Y es fortalecer todas esas competencias lingüísticas de todos los estudiantes. Esa es la función del modelo lingüístico. Y el intérprete
tiene un rol específico que es el que pasa la información, el que sirve de puente comunicativo entre las dos comunidades. En este caso, si estás en el aula, es el que pasa toda la información al estudiante sordo dado por el docente. Esa es la función del intérprete. Entonces, digamos que el modelo lingüístico fortalece más los procesos comunicativos del estudiante en todo su proceso escolar y está acompañado, ¿cierto? En diferentes áreas allí. No todas las instituciones cuentan pues con ese servicio, pero ese es el objetivo principal. Y el del intérprete es otro, diferente que te acabo de decir. Y una sola persona, hablando a nivel institucional, una sola persona puede ejercer ambas cosas. No, porque modelo lingüístico es una persona sorda e intérprete es una persona oyente. Son dos cosas muy diferentes, es cierto. Los dos manejan lengua de señas, pero en contextos pues muy diferentes. Allí estamos es con los sordos fortaleciéndolo y el intérprete está pasando la información que da alguna persona. Él lo que hace es como hacer como una interpretación en lengua de señas para la persona sorda, como una especie de adaptación, es cierto. Eso es lo que hace pues el intérprete. Y el modelo lingüístico tiene otras funciones, pero también hay otro rol que los sordos pueden ser intérpretes también, se llaman intérpretes sordos, pueden cumplir ese rol, pero si hay una persona oyente y ellos hacen como una especie de espejo para hacer la interpretación, o sea que el sordo también puede ser intérprete de lengua de señas. O sea que estamos hablando de que una figura complementa la otra, más bien es como para trabajar en equipo ambas personas. Sí, claro, es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo. Ok, y teniendo claro estas dos figuras que estás explicando del modelo lingüístico y el intérprete de señas, ya hablando de un trabajo en equipo, ¿podrías hablarnos un poco sobre cuál ha sido el avance a nivel de políticas públicas en Colombia con respecto a las personas sordas para su inclusión y visibilización? Pues la verdad, aquí en Colombia, pues en el territorio nacional, difícil. Algunas ciudades, digamos que implementan, pero yo pienso que es más por la promoción de los municipios. Ay, nosotros hacemos esto, ay, nosotros hacemos esto, mire lo que hacemos. Pero cuando vamos ya como en la aplicación de ella como tal, en beneficio de la comunidad, es muy poca, no se hace. Y no solamente con los sordos, es como en general, como con todas las discapacidades, con los indígenas, con los de movilidad reducida, que haya pues como una inclusión, una accesibilidad pues completa y efectiva. No, muy difícil. Más ahora en Colombia, con los diferentes municipios, la parte rural, que es la más abandonada, donde hay 1, 2, 3 sordos dispersos, no, es muy difícil que esas leyes, digamos, apoyen a esta población. Yo, desde mi experiencia, sí digo que esas aplicaciones de esas políticas públicas que se crean, faltan implementarlas, faltan que se haya más accesibilidad para todas estas personas que de verdad lo requieran. Además porque hay una creencia que es que el sordo no puede, es que el otro no puede. No, eso ya hay que derribarlo porque sí se puede, sí lo podemos hacer. ¿Dónde está el Estado acá para implementarlos? Acá en Colombia hay personas del gobierno que implementen esto y que sepan lengua de señas. No, acá el alcalde Daniel Quintero ha impactado pues como con esto, ha movilizado mucho la ciudad
en estas políticas públicas para la población sorda, y ha sido como un modelo a nivel nacional para que para que las otras entidades gubernamentales miren y digan, sí se puede hacer, pero es muy poco. Yo creo que hace falta más como una reflexión, como ser más conscientes, como más conciencia de esas políticas públicas para la población. Con base a eso que me estás diciendo en este momento, ¿crees entonces que Colombia está preparada como país para tener al mando a dirigentes y autoridades sordas? No, yo creo que no. Además porque el gobierno también le hace falta darle como esas oportunidades a la población. En Ibagué, en un municipio que se llama El Pinal, allí una persona sorda se lanzó como candidata al consejo y ella ganó. Y ella pues llegó, se presentó como persona sorda, para todos fue pues como una sorpresa, la aplaudieron y ya, hasta ahí llegó eso. Ella obviamente tenía que contar con un servicio de interpretación donde no se le prestaba en ese instante, entonces todo el mundo pues digamos como no reconocen a esta figura, ni que ella hubiese ganado, ni se hubiera prestado como la atención necesaria al proceso y a la participación de ella, es cierto. Pero también creo que las personas sordas pueden ocupar cualquier cargo político en cualquier entidad, en cualquier institución, para participar de todos estos espacios, es cierto. Pienso que también hace falta como planes, estrategias, proyectos donde se dé como esa ejecución o dar como viabilidad como a esas posibilidades. También creo que no hay también como una apertura total de las personas. Acá vuelvo y repito, el alcalde ha hecho mucho por la comunidad sorda, ha sido un ejemplo, un modelo, pero igual es muy complicado que los procesos de inclusión de las personas sea, y no solamente desde nosotros, de la diversidad como tal. Entonces se queda como la persona con discapacidad ahí. Bueno, su historia de vida, su contexto, qué pasa con ellos, pero no hay realmente como esa fortaleza o ese apoyo real que hay como con las personas oyentes en este caso, es cierto. También como ese proceso del español que hay, que debemos hacer también adaptaciones allí, que es un derecho para nosotros, ¿cierto? O sea, es varias cosas que no hay, que no se aplican acá en el país para el beneficio de la población sorda. ¿Crees que la figura, o mejor dicho, crees que el hecho de que esta persona en el Pinal haya llegado a ocupar por votación un cargo siendo una persona sorda permita que eso vuelva a suceder en algún momento? ¿Crees que se puede llegar a repetir el hecho importante? Claro que sí. Yo veo muchos sordos líderes que están en pie de lucha, que están ahí luchando pues como por abrir estos espacios. Anteriormente, digamos que no se veía mucho porque la lengua de señas era como prohibido, entonces los sordos la usaban de manera oculta, a escondidas, porque no se reconocía. Ahora con la ley 324 del 96, donde se reconoce la lengua de señas colombiana, que eso es realmente hace poco, ese reconocimiento hasta ahora, ¿cierto? Y estamos desconociendo como esa historia, ¿cierto? Nosotros que somos hispanoparlantes, colonizados, y estamos hablando
cierto, estamos en un proceso siempre de evolución, la lengua de señas, no, eso fue hace poquito, es una historia de donde se habla de que la lengua de señas no es bien vista en ese entonces, reprimida, ¿cierto? Igual, ahora con los niños que estamos formando, no sabemos también qué va a pasar en el futuro. Yo no sé si yo esté para ver todo esto más adelante. Ahora, por ejemplo, unos cambios como la Universidad de Antioquia, que ha dado apertura a esta población cuando antes se decía que no, se llegaron a hacer unas marchas, hicimos varias movilizaciones para esto, se llegaron las adaptaciones a la universidad, esta accesibilidad, y ya hay personas que están ingresando a la universidad. Este cambio también se genera a partir de que los otros vean que sí se puede, es cierto, y sí se puede desde lo privado, desde lo gubernamental, se pueden hacer esa accesibilidad. La lengua de señas como idioma de la comunidad sorda también impacta, también genera impacto y reconocimiento. Por ejemplo, esta invitación también hace parte de eso, de demostrar qué es la cultura, cuál es la vida de las personas sordas, sus experiencias, mostrar esto. Y por eso hay que unirnos todos, unirnos para hacer un mundo mejor. Ese es como el sueño y lo que se tendría que hacer para poder lograrlo. Claro. Y ahora, ya que estás mencionando cambios, que estás mencionando unión entre todos, hay una parte muy importante que no quiero dejar pasar y es que nos cuentes un poco sobre tu proyecto El Mundo de Miguel. Claro que sí. Yo trabajo como modelo lingüístico, llevo 8 años como modelo lingüístico, también como estudiante y también como trabajo en una fundación, en universidades también enseñando lengua de señas en la Universidad San Martín, enseñándole en la Facultad de Medicina lenguas de señas a estos estudiantes y en todo este proceso yo me puse a pensar, ve, ¿cómo será el mundo de Miguel? Y en marzo, el 18 de marzo, me surgió como esa idea que venía como contemplando, pensándola mucho y en marzo pues se dio este proyecto, El Mundo de Miguel, y ya te voy a contar pues qué es el mundo de Miguel. Es, es como yo como persona sorda, como usuario de lengua de señas, como idioma propio, desde mi experiencia, partiendo de un montón de ítems, cómo sería mostrar esto, cómo sería que la comunidad sorda sea visibilizada dentro de la sociedad, que conozcan que es una persona sorda. Entonces, por eso el mundo de Miguel fue creado, no como, ve, ¿qué es eso? Como el que está escondido, no, que la lengua de señas, enseñar más desde enseñar más a la sociedad, la conciencia de que es una persona sorda, que aprendan lengua de señas, que no hayan esas barreras comunicativas. Un ejemplo, tú eres oyente y yo te hablo en lengua de señas y tú no me entiendes y ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Quién es el discapacitado? Usted, porque no sabe lengua de señas, ¿cierto? Es como cambiar ese rol y decirle al otro, bueno, ponte en mis zapatos y veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, yo tengo una frase que es,
del alma. Escúchame con el oído del alma. Esta frase es... o sea, yo todo lo veo. Claro, entonces es que esta alma pase a mí, como que ya puedo entender y yo, wow, el conocimiento, logro tener estos conceptos, este conocimiento, entonces como afianzarme como a eso. Ese es el mundo de Miguel, ese es el proyecto, presentarlo a la sociedad en diferentes entidades, instituciones y poder generar más espacios de visibilización con esto. Estoy ahorita contento porque se ha escrito mucha gente a diferentes niveles en lengua de señas. Comencé hace poco, tengo una página en Instagram y en Facebook, en YouTube también. Ojalá se inscriban a estas páginas, por favor. Y bueno, ese es el sueño que tengo, ¿cierto? El sueño que tengo. Y no solamente por los sordos de acá, sino de todo el país, los que son relegados, los que no saben. Por ejemplo, yo tuve una experiencia en Chocó, trabajé como modelo lingüístico, fue muy triste ver esto allí, un sordo ciego, por ejemplo, en Chocó, y estaba en el CIMAT inscrito, perdón, no estaba inscrito, perdón, en el CIMAT porque la familia tampoco quería que él estudiara. Decía, no, pues, ¿para qué? Es sordo, no puede hacerlo. Entonces yo dije, ¿qué? Me sorprende esto. Y yo me tuve que controlar pues para no alterarme, pues porque no, es que ellos no saben, esto es lo otro, es lo que decía la familia. Claro, entonces es como mostrarle, hacer un proceso de sensibilización. Mire, desde el tacto se puede comunicar, desde esas otras cosas se puede comunicar. Y esto, en serio que derramé varias lágrimas por esta situación también. Y es como guardarlo en casa para que no lo vean, que es sordo y ciego. Además tenía, su higiene era un poco dejada, los dientes también estaban un poco dejados, en casa solo, y así iba creciendo. ¿Y qué será de él en el futuro? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo no hubiese hecho nada, uno ahí quieto, solo como un bobito. No, hay que soñar, hay que hacerle también. Es que podemos hacerlo, nosotros podemos, queremos y tenemos cómo lograr nuestros objetivos y sueños. La cuestión es de arriesgar, impactar, ¿cierto? Entonces, el mundo de Miguel es eso, impactar, romper ese paradigma que tiene la sociedad y decir, no, es que las personas sordas también se tienen que reconocer por todo lo que hacen. Entonces, y ojalá que eso sea en todo Colombia, y ese es el proyecto El Mundo de Miguel. Y con todo este trabajo de concientización que has realizado a través de El Mundo de Miguel, ¿tú qué esperas de la población oyente al respecto? Bueno, yo qué espero de los oyentes, que haya más apoyo, ¿cierto? Que aprendan lengua de señas. No es que ellos nos den y nosotros les demos, es que busquemos ambos, que demos estrategias, que aprendan lengua de señas, que la comunidad oyente también, digamos, que haga movilizaciones en pro de, es cierto, que las instituciones se haga como una materia obligatoria la lengua de señas colombiana, es cierto, que esto creo que nos ayudaría en mucho. Sería, digamos, un trabajo donde todos podríamos entrar a luchar, como impactar esa unión, como que los dos construyamos un mejor futuro y no estar cada uno por su lado. No, unamos fuerzas para
lograr esto. Hay un autor que dice donde la importancia de la construcción del otro, de ir creando como esos muros, esas fortalezas, pero tiene que ser unidos. Y unido creo que es mejor. Los oyentes, ¿qué podemos esperar? Que aprendan lengua de señas, que conozcan el mundo de Miguel, que compartamos, que estemos allí, que nos respetemos unos a otros. Eso es lo que se esperaría de las personas oyentes. Explícame a mí, que soy extranjero, ¿qué es exactamente la lengua de señas colombiana? Bueno, la lengua de señas colombiana, te estás preguntando por qué lengua de señas colombiana. Pues porque estamos acá en Colombia, ¿cierto? Es en nuestro país. Por ejemplo, en Venezuela, usted que es venezolano, está la lengua de señas venezolana, está la lengua de señas americana, está la lengua de señas American Sign Language, es cierto. ¿Todos los códigos son iguales? No, en cada país varía el código comunicativo. Por ejemplo, acá en Colombia hacemos papá y mamá, ¿cierto? La señal de papá y mamá es esta, ¿cierto? En Estados Unidos es papá y mamá, esta configuración. Entonces, varía el código comunicativo en cada país. Entonces, hay más o menos en el mundo 300 lenguas de señas colombianas en todo el mundo, más o menos. Más, digamos, los idiomas orales que estamos llenos, más los indígenas, no, es que, no, más las lenguas indígenas, no, es que eso es un montón. Entonces, igual eso parte también de la cultura, de las costumbres, ¿cierto? Del contexto, pero la lengua de señas en todo el mundo es diferente el código comunicativo. O sea que si estamos hablando de códigos comunicativos, una persona sorda colombiana con su código comunicativo al trasladarse a otro país tiene que aprender esos códigos comunicativos como una persona hablante tiene que aprender algún otro idioma. Claro, claro que sí. Tiene que aprender. Por ejemplo, yo estoy en una universidad que se llama Gallaudet, es en Estados Unidos. Mm, y tú sabes lengua de señas americana, le preguntan a uno, pues, madre, tengo que aprender lengua de señas americana para poder ingresar a la universidad, que es un sueño también, es cierto. Por ejemplo, si usted va a estudiar inglés en una universidad americana, le dicen, ¿sabes inglés? No. Te hacen el rechazo, pues porque no conoces el idioma. Digamos que no es una obligación aprenderlo tampoco. Por ejemplo, Brasil, yo vivo enamorado de Brasil, el portugués, uy, las libras allí, pues que es la lengua de señas, que varía también. Uy, es muy bello eso allí. Por ejemplo, acá en Colombia, que es lengua de señas colombiana, también hay un código que es la lengua de señas internacionales, que yo sé un poquito de ellas y un poquito de las americanas, pero aprender pues todo eso es complejo también, desde el gesto, desde la corporeidad, todo eso no, toca aprender. Algunos sordos saben hasta 5 lenguas de señas, 5 idiomas, eso es muy chévere, pero no, yo creo que el gesto y la corporeidad, yo creo que es el 80% de la comunicación con el otro. Por ejemplo, el teatro, ¿cómo se entiende? Desde la acción, desde la imagen, es igual.
es igual, el gesto es un apoyo fundamental para comunicarse uno con otras personas de otros países. Con esa entrevista especial, importante y reflexiva, quedo muy contento, quedo muy satisfecho. Y si antes no había tenido el tiempo realmente para estudiar lenguaje de señas, ahora siento un compromiso muy importante, porque efectivamente, tal cual como Miguel Ángel lo dijo, el discapacitado es uno por no saber lenguaje de señas, algo que desde mi opinión personal realmente debe ser incluido en el pensum de estudio desde que uno entra a primer grado en el colegio. Realmente para mí ha sido un honor muy grande tener no solo a Miguel Ángel como persona sorda para yo poder entrevistarlo, sino contar también con el apoyo de mi gran amigo Hamilton Baena como intérprete de señas, que desde un principio dijo que sí en ayudarnos a poder realizar esta entrevista. Al equipo de producción, muchísimas gracias. Al camarógrafo, a los asistentes, a todos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Miguel Ángel, de verdad es un honor haber podido conversar contigo, tenerte de entrevistado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y espero realmente que desde Más Allá de lo que vemos podamos apoyar todos tus proyectos y todos tus procesos en un futuro no muy lejano. A partir de ahora puedes contar con nosotros para lo que necesites y por favor mándanos a estudiar lenguaje de señas porque es muy importante que podamos aprender. Muchísimas gracias. También quiero darte las gracias por este programa. Ojalá sea visto en diferentes plataformas digitales. Gracias por invitarme acá, por esta entrevista, por esta conversación que tuvimos. Y esto también me pone como a pensar y es como en los compromisos. Es cierto que también el mundo del sordo sea visibilizado y que quieran aprender también lengua de señas. Y es como dar como esa semillita, ¿cierto? Para que crezca esto bien y sea bien fortalecido, ¿cierto? Ojalá ustedes apoyen y no solamente que se quede viendo el programa y ya como, ay, tan lindo el programa, no. Que sean difundiéndolo, aprendiéndolo, ¿cierto? Que sea como una tarea para todos ustedes, que las políticas públicas que se hagan acá, que sean aplicadas correctamente acá, en Colombia, que eso es como el gran problema que hay, que esos planes estratégicos que se hagan también sean aplicados y que sea exigiéndole también a las administraciones este apoyo y que se cumpla esto. Muchas gracias por la invitación, por esta conversación, por eso, que sigan con este proyecto, que sea visibilizado todo el tiempo y que la gente empiece como a comprender más. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, el mundo de Miguel los espera y con tu proyecto también estamos unidos a eso. Así que los espero a todos ustedes que aprendan lengua de señas y que no existan más esas barreras comunicativas porque ustedes pueden. Hamilton, muchas gracias, amigo, por acompañarnos y por colaborar en el proyecto. A partir de ahora, pues sabemos que podemos contar con tu colaboración para cualquier otra entrevista a alguna persona sorda. Amigo, bienvenido siempre a Más Allá de lo que vemos. Muchísimas gracias.